Noruega golpea a Europa. Justo cuando la Unión Europea clama a gritos por la solidaridad de los estados, Noruega, considerado uno de los mayores exportadores de electricidad hacia el resto de Europa, arremete con fuerza contra el viejo continente, provocando una suerte de tormenta perfecta. Y es que por primera vez en décadas, Europa tendrá que arreglárselas solas sin las exportaciones de energía eléctrica de Noruega, que representan un poco más del 20% de la demanda del mercado europeo. Una medida que probablemente conducirá a los países del viejo continente al colapso energético, en medio de la crisis provocada por la caída de los envíos de gas a través del Nord Stream 1. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. La peor crisis energética en la historia pone a prueba viejas lealtades. Cuando todos daban por sentado que Rusia era una de las principales amenazas para la estabilidad de los países de la Unión Europea, Noruega, considerada la batería verde de Europa, ha desatado la ira de sus vecinos. Y es que el país escandinavo, uno de los principales proveedores de recursos energéticos al resto de Europa después de Rusia, está perfilando un plan para reducir las exportaciones de energía eléctrica al viejo continente, en medio de la actual crisis de suministros. Justo cuando más naciones advierten sobre escasez y apagones este invierno, y la Unión Europea clama por la solidaridad entre los estados. El gobierno de Oslo ha optado por priorizar el consumo nacional para proteger a los hogares noruegos de las devastadoras facturas y la creciente inflación. Recordemos que las sanciones contra los proveedores de energía rusos provocaron un fuerte aumento en los precios de las materias primas, a tal punto que la economía europea ha sido una de las más afectadas por la inflación a causa de los altos precios de las energías. Pero esta no ha sido la única razón por la que Oslo ha decidido frenar las exportaciones de energía. El país escandinavo se encuentra cerca de su límite para proveer más energía a los estados del continente, debido a la extrema sequía que azota a Europa, que también afecta a Noruega. El verano sin lluvias ha provocado que el nivel del agua en los almacenamientos situados al sur de Noruega alcance niveles por debajo de la media, cuando lo habitual es que sobrepasen el 75% de su capacidad tras el deshielo. Lo cierto es que esta decisión no ha sido bien recibida por muchos países europeos de cara al invierno, pues la nación escandinava exportaba más del 20% de su producción eléctrica a Alemania, Reino Unido, Dinamarca o Países Bajos, que en los últimos años aumentaron su dependencia de electricidad noruega. Aunque la producción eléctrica de Noruega es pequeña en comparación a la totalidad del mercado europeo, este país, cuya electricidad proviene en un 90% de fuentes hidroeléctricas, había logrado convertirse en uno de los mayores exportadores hacia el resto de Europa. En los últimos años, Noruega se ha beneficiado de vender el excedente de su producción eléctrica a precios económicos. Según Statistics Norway, en 2021, su superávit alcanzó un récord gracias a la construcción de nuevos cables que conectan directamente el país escandinavo con el mercado alemán y el británico. Pero ante la amenaza de encontrarse sin suficiente electricidad para el invierno, el ministro de Energía, Terje Aasland, anunció en días recientes que de ahora en adelante la prioridad era volver a rellenar los embalses en vez de producir más electricidad. Las palabras del ministro de Energía noruego constituyen un duro golpe a la solidaridad transfronteriza de Europa, pues si bien Noruega no es miembro de la Unión Europea, es una parte integral del mercado energético interno del bloque comunitario, como señala el propio gobierno de Oslo en su web. Otra de las razones por las que Oslo tomó la decisión de limitar las exportaciones de energía tiene que ver con el malestar social provocado por el exacerbado aumento de la factura eléctrica en las regiones de Oslo, Bergen y el sur del país. Al respecto, Ove Eikeland, investigador del Fridtjof Nansen Institute, dijo, y cito: «Los noruegos
Estábamos acostumbrados a tener uno de los precios de electricidad más baratos de Europa, y desde que estamos conectados al mercado europeo, ya no es así. Recordemos que en Noruega, a diferencia de otros países nórdicos, los sistemas de calefacción en los hogares son eléctricos. Gracias a que la industria nacional ha basado su modelo de descarbonización en la producción con energía eléctrica barata y proveniente de fuentes renovables. Ahora bien, la decisión de Noruega de limitar las exportaciones de energía eléctrica no es la única medida que está conduciendo a los estados del continente al borde de la escasez, tras el cierre parcial del principal gasoducto ruso Nord Stream 1. La negativa de Oslo de aumentar el suministro de gas natural a Europa para compensar las importaciones de Rusia, como claramente lo manifestó el primer ministro noruego Jonas Gahr Støre a principios de agosto, se ha convertido en otro tema de debate en el continente. Noruega ya está ofreciendo el máximo de lo que puede disponer. Con esta frase, el primer ministro de Noruega rechazó educadamente la solicitud del canciller alemán Olaf Scholz de aumentar el abastecimiento de gas natural a la nación germana. Aunque Noruega es el mayor productor de gas de Europa Occidental y el segundo mayor proveedor de gas a Europa, con un total de 25% del consumo del continente, solo por detrás de Rusia, está al límite de su capacidad de extracción. Si bien el país escandinavo ha reiterado su voluntad de aumentar la cooperación energética, demostrando ser un socio fiable para la exportación de gas a los países del bloque comunitario, la exploración de nuevos yacimientos petrolíferos contradice las políticas climáticas desarrolladas por Oslo. Además, este es un tema que divide a la sociedad noruega, debido a que va en contra de las restricciones de emisiones firmadas por el gobierno de Oslo en el Acuerdo de París, por lo que no hay mucho más que pueda hacer Noruega en este momento para reducir la dependencia del gas ruso. Lo cierto es que la posición de Noruega está provocando una tormenta perfecta en Europa, que se encuentra presionada energéticamente en todos los frentes, si se bloquea definitivamente el flujo del combustible azul ruso hacia ese continente. Recordemos que Nord Stream 1 es la principal ruta de exportaciones de gas ruso a Europa y debido a las dificultades surgidas a partir de la negativa de Canadá de regresar las unidades de bombeo de gas a Rusia, Gazprom se vio obligado a reducir los suministros. Las sanciones de Canadá, la Unión Europea y el Reino Unido han impedido enviar a Rusia la turbina de Nord Stream, que fue reparada en Canadá y ahora está en Alemania. Esta situación ha exacerbado la crisis que atraviesa Europa y ha hecho que Noruega sobreponga la protección de su suministro energético por encima de la cooperación energética europea. Por primera vez en décadas, Europa tendrá que arreglárselas solas, sin las exportaciones de energía eléctrica de Noruega, que representan un poco más del 20% de la demanda total. Una decisión que, sin lugar a dudas, está rompiendo con viejas lealtades en el continente europeo. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.